Uno de los lugares más inexplorados y misteriosos de la Tierra está a la vista. Es uno de los monumentos más majestuosos de la humanidad. La maravilla del mundo antiguo esconde un secreto que los científicos y arqueólogos aún no pueden resolver. Se trata de la Gran Esfinge de Giza, en Egipto. La enorme escultura de un león con cabeza humana fue tallada en la roca hace unos 4.500 años. Los científicos aún no saben la fecha exacta de su creación y tampoco quién la construyó y para qué. Hay muchas suposiciones y teorías, pero ninguna se ha confirmado. La mayoría de la gente ha visto a esta majestuosa escultura en fotografías o en la realidad, pero casi nadie sabe lo que se esconde debajo de ella. La estatua de la Esfinge fue tallada en una sola pieza de piedra caliza. Estaba pintada. Los restos de pigmento de color en la superficie lo demuestran. En un pasado lejano, la Esfinge tenía un aspecto mucho más brillante y colorido que el que vemos ahora. Pero incluso después de miles de años, su grandeza no ha disminuido. Y, por cierto, Esfinge no es su nombre real. Lo inventaron los griegos unos 100 años o más después de su creación. Inicialmente los egipcios llamaban a la estatua Horem Ayet. Hay muchas leyendas y teorías que dicen que la Esfinge está ahí por una razón. Es como un perro guardián que custodia la tumba del faraón y los secretos del antiguo Egipto. Estas leyendas se hicieron más plausibles cuando los arqueólogos descubrieron entradas ocultas a los pies de esta. Creen que estos pasajes secretos son el comienzo de los túneles que conducen a las salas con tesoros. En Internet se pueden encontrar muchas historias que afirman que la Esfinge esconde el Salón de los Registros, un depósito lleno de conocimientos antiguos y secretos. Se supone que uno de los principales artefactos de este depósito son los registros del antiguo estado mítico de la Atlántida. Según las leyendas, toda la biblioteca de esta ciudad fue trasladada bajo la Esfinge. La entrada a esta biblioteca debe estar situada junto a la pata derecha. Muchos arqueólogos intentaron encontrar esta entrada, pero se quedaron con las manos vacías. Además, hay muchas imágenes con diagramas detallados de la ciudad subterránea que consiste en una red de túneles y cámaras bajo la Esfinge. Alguien dice que hay estructuras tan altas como edificios de 12 pisos que se esconden bajo tierra. Pero no hay pruebas de ello. Los arqueólogos, incluso después de milenios, siguen explorando la misteriosa escultura. Al mismo tiempo, muchos egipcios no quieren saber más sobre la Esfinge. Les aterra la idea de despertar algo sobrenatural. En 1998, los científicos descubrieron túneles que conducían a cuevas vacías bajo la Esfinge. Encontraron evidencia de excavaciones anteriores ahí. Es muy posible que alguien lograra encontrar los tesoros y se los llevara. Algunas personas creen que los egipcios hallaron algún tipo de artefacto bajo la Esfinge que tiene el poder de tecnologías avanzadas desconocidas. Es tan poderoso que puede cambiar el curso de la historia. Por supuesto, la mayoría de las teorías son solo cuentos de hadas de los fanáticos de la conspiración, pero es un hecho confirmado que la Esfinge esconde un sistema de cuevas y habitaciones. Hay tantos rumores en torno a ella que es imposible entender qué es verdad y qué es falso. En cualquier caso, es difícil y peligroso estudiar la escultura porque las excavaciones activas pueden destruirla. Entonces, la entrada a las salas subterráneas puede quedar bloqueada por las rocas y perderse para siempre. Además, para seguir explorando se necesita mucho dinero y la financiación no siempre es fácil de encontrar. La razón principal es demasiado arriesgado. No hay garantía de que la gente pueda salir de los laberintos subterráneos. Por estas razones, los científicos y arqueólogos llevan mucho tiempo explorando esta majestuosa estructura. Otro famoso monumento arquitectónico con un secreto es el Monte Rushmore en Dakota del Sur. Todo el mundo admira las imágenes de los rostros de los presidentes de Estados Unidos, talladas en la roca, pero pocos saben que hay una sala secreta escondida detrás de la cabeza de Abraham Lincoln. El arquitecto del Monte Rushmore quería tallar en la roca placas con el registro de las principales etapas de la historia del país, pero su plan era demasiado complicado de llevar a cabo. Entonces le ofrecieron hacerlo a una escala mucho menor, construir una sala secreta dentro de la montaña. La idea era guardar estos conocimientos para que las generaciones futuras recordaran siempre la historia de su país.
Por desgracia, el arquitecto no tuvo tiempo de terminar su obra. La construcción se detuvo durante varias décadas. Pero a finales de los 90 el proyecto se reanudó. Se colocaron en la sala paneles de esmalte de porcelana que representan la historia de los Estados Unidos. Es posible que éstas se guarden ahí para siempre, pero la gente no puede verlas, al menos por ahora. La sala es inaccesible para los turistas ya que es muy difícil entrar en ella. Otro cuarto secreto se encuentra en el Empire State Building. Más concretamente, ni siquiera es una habitación, sino un lugar en el que se pueden tomar fotos geniales. Casi todos los turistas se reúnen en la plataforma de observación del piso 86 para disfrutar de una impresionante vista de Manhattan, pero hay otra cubierta con ventanas panorámicas en la planta 102. Ahí hay mucha menos gente porque casi nadie conoce ese lugar. Afortunadamente, el acceso a esta cubierta está abierto a todo el mundo. Seguramente no tendrás que esperar mucho tiempo en la fila para sacarte una foto. Te sentirás especial por estar en un lugar tan secreto donde casi no hay gente, pero el sitio más genial está aún más arriba, en la planta 103. Se trata de una amplia plataforma de observación donde los famosos se toman fotos. No es un lugar público, pero si conoces a la gente adecuada, puedes llegar hasta ahí. Casi no hay medidas de seguridad en el lugar, solo una plataforma baja entre tú y un abismo. Por eso se prohíbe la entrada de multitudes. No es tan fácil llegar ahí, y es poco probable que lo consigas sin un guía. En primer lugar, tienes que elegir el ascensor correcto que te llevará hasta ahí. Después atravesarás varias salas de ingeniería llenas de tuberías, paneles eléctricos y otros elementos técnicos. La parte final de tu camino es un conjunto de escaleras dentro de un pequeño pasillo. Y aquí estás, en la cima de Nueva York. Ahora estamos en París. ¿Ves la Torre Eiffel? En su interior hay restaurantes y plataformas de observación, pero si te esfuerzas puedes encontrar un departamento secreto. Ahora es un museo, pero se construyó para que la gente pudiera vivir en él. El arquitecto de la torre, Gustave Eiffel, lo creó en 1889 para sí mismo. Está casi en la cima de la torre. Imagínate la hermosa vista que observaba cada día. Fue el primer y único inquilino. Nadie más podía acceder a este lugar. Cuando el arquitecto falleció, el departamento permaneció vacío durante mucho tiempo. Hace poco lo restauraron y convirtieron en un museo. En su interior se recrea la época del siglo pasado. Incluso han colocado en la sala figuras de cera de Gustave Eiffel, su hija y el inventor estadounidense Thomas Edison. Este lugar está lleno de un flujo interminable de pasajeros, oficinistas que llegan tarde, visitantes de otras ciudades, ruidos, silbidos de trenes. En la terminal Grand Central de Nueva York, entre todos estos sonidos se puede escuchar una pelota golpeando una raqueta, si se está en el lugar adecuado. En el interior de esta se esconde una auténtica cancha de tenis. Pertenece a un club que organiza partidos corporativos para los empleados de muchas empresas. Se inauguró en los años 60. Ahora nos trasladamos a Londres, a Charing Cross Road. No es fácil encontrar un lugar secreto aquí. Para eso necesitas mirar minuciosamente a tus pies. ¿Ves estas rejillas de alcantarillado en el asfalto? Dentro de ellas puedes notar dos señales con el nombre de Little Compton Street. ¿Sí? ¿Hay otra calle justo debajo de ti? Desapareció de todos los mapas a finales del siglo XIX. Charing Cross Road se construyó sobre ella. Las señales de identificación que ves son parte de los antiguos túneles de ingeniería. Hay otro lugar interesante en Londres. Está situado en la esquina sureste de Trafalgar Square. A primera vista parece una gruesa farola, pero hay muchos turistas paseando. Te acercas y te das cuenta de que una persona puede caber fácilmente dentro del poste. La farola no pertenece a un electricista, sino a un policía. Sí, es la comisaría más pequeña del mundo. Se construyó en los años 30 y se utilizó como puesto de vigilancia. Los agentes tenían que sentarse ahí de uno en uno y vigilar Trafalgar Square, que siempre atraía a muchos carteristas y todo tipo de criminales.
Un pequeño equipo de científicos japoneses acaba de descubrir toneladas de nuevos glifos de Nazca. Por si no lo sabes, las líneas de Nazca son geoglifos masivos de personas, animales y plantas grabados en la vasta planicie árida del sur de Perú. La mayoría fueron creados por la antigua civilización Nazca hace más de 2000 años. Originalmente, los científicos encontraron cientos de diseños diferentes. Van desde líneas simples y formas geométricas, algunas tan rectas que parecen trazadas con regla, hasta grandes dibujos de diferentes criaturas. Los diseños más famosos son un mono, una araña y una figura humana de aspecto amigable conocida como el astronauta. Algunos dibujos miden hasta 180 metros de largo, por eso solo se pueden apreciar completamente desde el cielo, como murales en el suelo. Incluso hay un pequeño aeropuerto cerca del pueblo de Nazca, que se usa principalmente para que los turistas sobrevuelen los glifos y los vean completos. Desafortunadamente, no se pueden ver desde un vuelo comercial regular. Eso es demasiado alto. Pero este aeropuerto cercano ofrece aviones más pequeños. Es increíble cómo la gente antigua logró dibujar estos glifos tan bien en primer lugar. No tenían drones ni aviones, ni siquiera herramientas sofisticadas. Fue hace miles de años. Bueno, usaron métodos muy simples pero ingeniosos. Primero, quitaban la capa superior de rocas oscuras erosionadas y exponían la tierra más clara debajo. La arcilla clara resalta contra el suelo más oscuro. Al limpiar unos 30 a 38 centímetros de piedras, podían crear líneas claras y contrastantes. El desierto es muy seco, y la arcilla tiene elementos que ayudan a evitar que las líneas sean arrastradas por los vientos o lavadas con la lluvia. Por eso han permanecido ahí por miles de años, incluso con el viento y el clima. Para asegurarse de que los glifos fueran bonitos y precisos, probablemente usaron herramientas básicas de topografía como cuerdas y estacas de madera para guiar sus diseños. Colocaban las estacas en el suelo para marcar puntos a lo largo de las líneas, usando cuerdas estiradas entre ellas para mantener líneas rectas o crear curvas perfectas. Esta técnica es similar a cómo los arquitectos modernos podrían usar sistemas de cuadrícula. Y es algo así como lo que la gente hizo para crear los famosos círculos extraterrestres en los campos de maíz. Así que probablemente primero dibujaron figuras más pequeñas en el suelo, y luego las usaron como planos para escalar sus dibujos a los tamaños gigantescos que vemos hoy. Y recientemente, 300 más de estos misteriosos glifos fueron descubiertos en solo 6 meses. Normalmente, los científicos tenían que revisar imágenes satelitales, caminando o volando sobre grandes extensiones para estudiar los glifos. Era súper difícil, pero ahora tenemos inteligencia artificial. Los drones volaron alto sobre el desierto, tomaron montones de fotos desde todos los ángulos, y las alimentaron al modelo de aprendizaje profundo. El sistema de inteligencia artificial puede escanear toneladas de datos en segundos, detectando los patrones que la gente puede pasar por alto. Y los símbolos que la IA descubrió son más especiales que lo que conocíamos antes. Estos glifos no son enormes. Es lo que ahora llaman los glifos tipo relieve. Son más pequeños y más difíciles de detectar, a pesar de estar literalmente a plena vista. Además, los glifos grandes usualmente representan animales, pero estos tipo relieve mayormente muestran humanos y mascotas. Por ejemplo, uno de ellos es un humanoide de casi 5 metros de largo, que agarra un garrote en su mano derecha. También había un pez, con la boca bien abierta como si jadeara por aire. Este se extiende unos 18 metros a través del suelo del desierto. Y quizás el más impresionante de todos, un pájaro con 2 patas largas y dramáticas, cada pata extendiéndose 77 metros. Los pájaros son muy especiales, porque habían sido mal identificados por mucho tiempo. Ahora, los científicos usan el análisis ornitológico para reclasificar estas criaturas, y resulta que los dibujos representan pájaros de regiones lejanas. Había este glifo que parecía un simple colibrí al principio, pero ahora, tras una inspección más cercana, comparando formas de picos, patrones de alas y colas, parece que este no era un colibrí típico en absoluto. Era un ermitaño, un subgrupo de colibríes nativo de las regiones forestales lejos del desierto. Tienen picos largos y delgados, y plumas de cola distintivas. Otra sorpresa fue un dibujo que antes etiquetaron literalmente solo como un pájaro. Ahora resulta que era un pelícano, una especie costera comúnmente encontrada a lo largo de las costas de Perú, no en el desierto. El pelícano, con sus alas anchas y pico afilado, usualmente sirve como símbolo del mar y la comida. Quizás este animal era sagrado para el pueblo Nazca. Ahora, la pregunta es, ¿cómo conocían los Nazca estos pájaros? ¿Qué hacía una criatura de las selvas húmedas y exuberantes del norte de Perú, o de las costas, en las duras arenas desérticas del sur? ¿Y por qué decidieron grabarla en el suelo?
Parece que hay una historia mucho más compleja detrás de las líneas de Nazca de lo que pensábamos antes. Una pregunta ha desconcertado las mentes de los arqueólogos por décadas. ¿Qué significan estos glifos siquiera? Bueno, los científicos japoneses tienen una idea. Para leer estos símbolos en aquellos días, literalmente tenías que seguir senderos antiguos, detectando algunas formas desvanecidas bajo los pies. Es como si el pueblo Nazca diseñó estos glifos para ser descubiertos a pie, para ser experimentados como parte de un viaje. Esto, junto con el hecho de que solo se pueden ver desde el cielo, sugiere que las líneas de Nazca podrían haber sido algo así como una peregrinación sagrada. Quizás la idea era que solo las deidades arriba pueden ver la imagen completa, mientras que los humanos tienen que caminar el sendero para entender el significado. Las líneas están dispersas a través de unos 388 kilómetros cuadrados de la pampa de Nazca, así que hay una gran posibilidad de que fueran parte de un viaje espiritual a Kawachi, un centro ceremonial que todavía se alza en la distancia hoy. Kawachi era súper importante para la antigua civilización Nazca, el corazón de su sociedad. Muy probablemente era un sitio religioso y de peregrinación durante los primeros siglos de la Era Común, cuando la cultura Nazca estaba en su apogeo. Otras ciudades antiguas eran centros bulliciosos de vida diaria, pero Kawachi era única. La gente no vivía ahí permanentemente. En cambio, viajaban ahí desde todos los otros lugares para eventos importantes, buscando conexión, comprensión y espiritualidad. Kawachi consiste en grandes montículos de adobe y plazas. Los locales se reunían ahí para rituales y ofrendas. El edificio más grande, el Gran Templo, era una increíble pirámide escalonada. Parecía que este lugar era especialmente sagrado para el pueblo Nazca, ya que estaba lleno de cosas como textiles, cerámica, cabezas trofeo, todas las cosas que a menudo se asocian con rituales y sacrificios. Ya que Kawachi no está tan lejos de las líneas de Nazca, las dos muy probablemente están conectadas. Podrían ser senderos de peregrinación o símbolos rituales, pero todavía hay mucho que no sabemos. Incluso si esos son senderos o símbolos, ¿qué mensajes exactos estaba tratando de transmitir el pueblo Nazca a través de ellos? Estos dibujos podrían estar contando historias increíbles, marcando algunas ubicaciones importantes, o incluso ser un mapa espiritual para guiar a quienes vinieron después de ellos. También es posible que el significado de los símbolos dependa de su arreglo y patrones. Ahora mismo, más de 700 glifos han sido revelados, pero esto es solo el comienzo. Esto solo muestra el potencial de la inteligencia artificial para revolucionar la arqueología. Por ejemplo, hay una competencia en curso llamada el Desafío Vesubio. La idea es ayudar a descifrar antiguos pergaminos romanos de la ciudad de Herculano. Fueron carbonizados durante la catastrófica erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Estos pergaminos son demasiado frágiles para tocarlos. Por eso, han sido un desafío por siglos. Pero el nuevo enfoque de inteligencia artificial usa desenvolvimiento virtual. Escanean el interior del pergamino sin dañarlos y detectan tinta hecha de carbono que hace tiempo se desvaneció para el ojo desnudo. Ya ha habido algo de gran progreso. Un estudiante de 21 años logró revelar la primera palabra de uno de estos pergaminos, porphyres, que significa púrpura en griego antiguo. La competencia tiene grandes recompensas, cientos de miles de dólares para futuros avances. Todo eso es un puñado de trabajo para los científicos, y están determinados a descifrarlo todo. Eridu, una megaciudad más antigua que la primera civilización conocida, y más antigua que las pirámides de Giza, estuvo enterrada en las arenas del desierto de Mesopotamia por más de 2000 años. Ahora, los científicos han hecho un descubrimiento que cambia lo que sabemos sobre la ciudad antigua. Encontraron más de 4000 canales alrededor de Eridu, que llevaban agua a más de 700 granjas donde la gente trabajaba entre el sexto y principios del primer milenio antes de Cristo. Ahora bien, Eridu fue fundada alrededor del 5400 antes de Cristo, y fue la ciudad de los primeros reyes y la primera ciudad de la historia, según la lista de reyes sumerios, un texto antiguo en una tablilla de arcilla. Los antiguos sumerios creían que las deidades crearon esta ciudad cuando decidieron establecerse en la tierra. Eridu tiene un papel tan importante en los mitos y leyendas sumerias que, en algún momento, la gente pensaba que era solo un lugar mítico. El mito más famoso de Eridu dice que los cielos se enojaron porque los humanos eran demasiado ruidosos, así que decidieron mandar un gran diluvio para acabar con ellos. Un nuevo estudio mostró que el río Éufrates servía como fuente de agua para toda la ciudad. Los investigadores mapearon lo que queda del paisaje antiguo
y encontraron una red bien desarrollada de canales de irrigación artificiales. Descubrieron 200 canales principales grandes que sacaban agua del Éufrates, y esos canales alimentaban otros 4.000 canales más pequeños. El equipo usó de todo, desde imágenes satelitales y grabaciones de drones, hasta análisis de suelo, registros antiguos y tecnología de medición remota para mapear el área. Las 700 granjas que usaban el agua del sistema eran de diferentes tamaños, desde unos 460 metros cuadrados hasta más de 18.500 metros cuadrados. Los canales principales medían poco más de 800 metros de largo, y algunos se extendían más de 8 kilómetros. Los canales más pequeños podían ser de apenas 10 metros. Los ríos en Mesopotamia eran las fuentes principales de agua para la agricultura, así que los agricultores antiguos tuvieron que aprender cómo guiar el agua del río a sus campos. Todo empezó con métodos simples, como cavar canales pequeños, pero a lo largo de generaciones, aprendieron a construir canales masivos de hasta 100 kilómetros de largo. El mismo Éufrates ayudaba a los agricultores. El agua se movía gracias a la gravedad por sus riberas elevadas, y las rupturas naturales en las orillas dejaban que se derramara sobre la tierra. Los investigadores no están seguros de cuándo estuvo en uso cada canal, y es poco probable que los 4.200 canales estuvieran activos al mismo tiempo durante ese largo periodo. Ahora, Eridu solía ser un centro religioso y comercial importante, debido a su ubicación estratégica en el Golfo Pérsico. Su economía tenía que ver principalmente con la pesca, gracias al río Éufrates. Los investigadores encontraron redes y pesas de pesca, y fardos enteros de pescado seco en el sitio. Y había incluso modelos de botes de caña, la evidencia física más antigua que tenemos de botes construidos en cualquier parte. La ciudad prosperaba hasta que la gente la abandonó alrededor del año 600 a.C., y los científicos todavía no están seguros de por qué lo hicieron. Los residentes locales, más los peregrinos y comerciantes visitantes, simplemente habían agotado todos los recursos de la tierra. Tuvieron que dejarla descansar varias veces antes de abandonar la ciudad para siempre. Sucedió cuando el Éufrates cambió su curso y perdieron su fuente principal de agua. Ahora, muchos siglos después, en 1854, un oficial británico estaba en una misión en esta área para revisar un lugar remoto que tenía un montón de montículos llamados tells, que son pilas de escombros dejadas por antiguos asentamientos humanos. Al principio, Taylor no estaba impresionado. Había esperado encontrar algo grande, tal vez estatuas, escritura antigua, o ruinas de palacios y templos. Pero con el poco tiempo que tenía, todo lo que encontró fueron cosas como muros, drenajes, plataformas de piedra y pedazos de columnas de piedra caliza decoradas con pequeños conos de mosaico. Pero no sabía que estos montículos aburridos escondían una de las ciudades más antiguas de la Tierra, Eridu. La gente del Museo Británico se interesó en el hallazgo, pero las primeras excavaciones a gran escala ocurrieron aquí solo como un siglo después. Las autoridades iraquíes locales se interesaron mucho en las excavaciones, ya que esperaban encontrar más sobre los primeros días de la historia de Mesopotamia. Así que se enfocaron en el Montículo 1, un tel masivo, tan alto como un edificio de 8 pisos. Pronto, descubrieron parte de una pirámide escalonada sin terminar del final del tercer milenio antes de Cristo. Mientras cavaban más profundo, encontraron capas de vida humana retrocediendo en el tiempo. Había niveles del período Uruk, e incluso restos de una época antes de los sumerios, llamada protohistoria. En esas capas inferiores descubrieron múltiples reconstrucciones del templo de Enki, la deidad principal de la ciudad. La gente reconstruyó este templo una y otra vez por más de 2000 años. Cada vez que el templo colapsaba, construían uno nuevo justo encima. Cada nueva versión del templo era más grande y más impresionante que la anterior. Desde mediados del cuarto milenio antes de Cristo, estos edificios del templo se volvieron masivos, más avanzados que cualquier otra cosa que los humanos hubieran construido hasta ese momento. La ciudad en Eridu también se estaba volviendo más compleja, con clases sociales claras. Finalmente, dejaron de reconstruir el templo y pusieron una pirámide escalonada encima de las ruinas. Aunque Eridu se desvaneció, probablemente siguió siendo importante como sitio religioso. Los arqueólogos encontraron cerámica del segundo y primer siglo antes de Cristo durante las excavaciones, aunque no había señales de casas. Los sumerios eran una civilización innovadora, como puedes ver. Para el 1500 a.C., inventaron el arado de cedro, una herramienta que permitía a los agricultores arar y plantar semillas al mismo tiempo.
usando animales como bueyes para jalarlo. Este equipo incluso venía con instrucciones. Órale, el almanaque del agricultor sumerio daba consejos a los agricultores sobre cómo cultivar más cosechas con labranza e irrigación adecuadas. Estos trucos agrícolas inteligentes ayudaron a alimentar a más gente, lo que llevó a ciudades más grandes y un sistema de gobierno organizado y más enfoque en la religión. Y mientras sus ciudades se expandían, también lo hacía su trabajo en escritura, matemáticas y vida espiritual. Hace 5000 años, los sumerios ya habían producido el cuneiforme, uno de los primeros sistemas de escritura en la historia. Así que otro hallazgo reciente de la misma parte del mundo prueba que la burocracia ya existía hace 4000 años. Los arqueólogos encontraron tablillas administrativas antiguas en otra ciudad sumeria antigua. Estas tablillas de arcilla son la prueba sólida más antigua que tenemos del primer imperio del mundo, el Imperio Acadio. Las tablillas estaban dentro de un edificio de archivo estatal hecho de ladrillos de barro, que tenía diferentes cuartos que funcionaban como oficinas. Ahora, antes de este descubrimiento, los arqueólogos realmente no entendían cómo funcionaba tras bambalinas el primer imperio conocido del mundo, el Imperio Acadio. Pero ahora, gracias a las excavaciones recientes de Hirsú, tenemos la primera evidencia real e inequívoca del sistema administrativo del imperio. Registraban todo: entregas, gastos e inventario desde pescado hasta ovejas, granos, tela e incluso gemas. Las tablillas también incluyen registros de población con nombres y trabajos de hombres, mujeres y niños, una versión antigua de un censo. De estos registros, los científicos descubrieron que las mujeres jugaban un papel clave en la sociedad acadia. Algunas mujeres tenían posiciones poderosas, como sumos sacerdotisas. Las tablillas también muestran una amplia gama de trabajos, desde trabajadores especializados como cortadores de piedra, hasta gente con roles más simples como barrenderos del templo. Algunas incluso incluían planos de edificios, diseños de campos y mapas de canales, probando que el imperio tenía organización y planeación serias. Eventualmente, la ciudad se rebeló y ganó su independencia, y el gobierno de 150 años del Imperio Acadio terminó. Ahora los investigadores están limpiando y traduciendo cuidadosamente las tablillas para entender completamente lo que dicen. Estos nuevos hallazgos reemplazarán ideas incompletas más viejas sobre el imperio y nos darán una imagen mucho más precisa de cómo funcionaban realmente el poder acadio y el sistema de gobierno. Seguro has oído de la mítica ciudad de la Atlántida, pero ¿sabías que existe una Atlántida de las Arenas? En 1992, un grupo de investigadores y arqueólogos aficionados se interesó por una ciudad perdida llamada Ubar, supuestamente oculta en los desiertos de Omán. Según las leyendas y los textos antiguos, Ubar desapareció porque una deidad se enfureció con el gobernante de la ciudad. Durante siglos, nadie pudo encontrarla y se volvió más mito que realidad. Hasta que una dupla poco probable, un abogado y un cineasta, se alió con la NASA. Usaron un sistema de radar especial, capaz de ver bajo las densas arenas del desierto, y detectaron rutas comerciales antiguas, compactadas por el paso de miles de camellos. Uy, imagina cómo olía eso. Eso los llevó a los restos de Ubar, un centro bullicioso del comercio de incienso, hace 5000 años. Una sustancia que llegó a valer tanto como el oro. Con esa información bastó para ponerse manos a la obra en el terreno y empezar a explorar la zona. Un grupo de más de 40 voluntarios retiró 200 toneladas de arena del sitio. Hallaron algo grande, pero la verdad no parecía una ciudad. La mayoría de los árabes de antaño no vivía en casas tradicionales. Solían vivir en tiendas abiertas por los costados, que dejaban pasar la brisa fresca. Pero en el centro de esa ciudad de tiendas, había una fortaleza que era la casa del rey. La fortaleza que hallaron estaba rodeada por 8 muros, cada uno de unos 60 centímetros de grosor, entre 3 y casi 4 metros de alto, y cerca de 18 metros de largo. En cada esquina se alzaba una torre, de unos 3 metros de diámetro y 9 metros de altura, tal como lo describe aquel antiguo texto religioso. Lo que el rey que la construyó no sabía era que levantó su fortaleza, supuestamente inexpugnable, sobre una caverna de caliza muy corrosiva. Con el tiempo, el terreno cedió, se abrió un sumidero y se tragó la fortaleza por completo. Los sumideros ocurren cuando el agua subterránea empieza a erosionar la roca madre y vuelve el suelo muy inestable y frágil. Tener una ciudad encima no ayuda. Y un día, ¡pum!, todo colapsó. Y apenas hace poco supimos qué pasó.
Mientras tanto, Santorini es famosa por sus vistas espectaculares y sus escapadas románticas, pero también alberga uno de los yacimientos arqueológicos más fascinantes del mundo, la antigua ciudad de Akrotiri. Con más de 6 o 7 mil años de antigüedad, Akrotiri fue un centro de la Edad del Bronce, hasta que una erupción volcánica la arrasó. Todo cambió para Akrotiri en el siglo XVI antes de nuestra era, cuando una serie de terremotos golpeó la ciudad. La ciudad quedó enterrada bajo ceniza volcánica, muy al estilo de Pompeya. La fecha exacta de la erupción sigue en debate, aunque hay pistas en patrones inusuales de anillos de árboles de años como 1597 y 1560 antes de nuestra era. Al parecer, los habitantes empacaron y se fueron rápido. Y qué bueno que lo hicieron, porque lo que vino después fue una de las erupciones volcánicas más grandes de los últimos 4000 años. La ceniza fue tan espesa que la ciudad quedó oculta durante miles de años. La civilización de Akrotiri era conocida por su arquitectura monumental y su arte extraordinario. A veces se le llama la primera civilización de Europa. Floreció en la Edad del Bronce y creció tanto porque era una pieza clave en el comercio del cobre. Esta civilización vivió más de 500 años de riqueza y prosperidad. Se expandieron tanto que sus ciudades tenían sistemas de drenaje extensos y su gente producía cerámica de alta calidad, según hallaron los investigadores en excavaciones posteriores. Demos un salto a 1867, cuando los habitantes empezaron a toparse con artefactos antiguos de esta civilización en una cantera. Al principio llamaron la atención de un geólogo francés, que hizo las primeras excavaciones, pero no fue sino hasta las excavaciones modernas que se reveló la verdadera escala de la ciudad perdida. A medida que los arqueólogos excavaban más, descubrieron un asentamiento sofisticado. Akrotiri era un nodo clave de comercio entre Creta y Chipre, con evidencia de cobre, cerámica y calles pavimentadas. Fue una ciudad vibrante y organizada hasta que aquel volcán devastador la borró del mapa. Hoy quedan vestigios impresionantes de su cultura, como frescos muy bien conservados. Estas pinturas, hechas con pigmentos minerales, muestran escenas de la vida diaria, flotillas de barcos, flores en plena floración y aves en vuelo. Al otro lado del Atlántico, Perú es famoso en el mundo por las majestuosas ruinas de Machu Picchu, pero tiene un capítulo menos conocido y desgarrador: la destrucción trágica de la ciudad de Yungay. En 1970, un movimiento aparentemente pequeño en una placa tectónica desencadenó un terremoto de magnitud 7.9 que causó una devastación difícil de imaginar. Era una tarde de domingo tranquila, cuando las regiones de Ancash y La Libertad fueron sacudidas por el sismo. El epicentro estuvo a unos 35 kilómetros mar adentro, donde la placa de Nazca se hunde o subduce bajo la placa sudamericana. Afectó un área de alrededor de 83.000 kilómetros cuadrados, más grande que Bélgica y los Países Bajos juntos. Los temblores fueron tan potentes que se sintieron incluso en el centro y el occidente de Brasil, que no están precisamente cerca, para que te des una idea. Aunque muchas poblaciones resultaron afectadas, Yungay fue la más golpeada. El hermoso monte Osocora, que dominaba la ciudad, se volvió mortal cuando el sismo desencadenó una avalancha enorme, una masa de hielo glaciar y rocas de unos 900 metros de ancho y poco más de 1,5 kilómetros de largo. Bajó por la montaña a más de 160 kilómetros por hora. Rugió ladera abajo, recogiendo barro, rocas y escombros mientras avanzaba hacia la ciudad, arrasando todo a su paso. En cuestión de minutos, la avalancha recorrió más de 13 kilómetros y sepultó Yungay bajo toneladas de nieve y lodo. Más de 25,000 personas perdieron la vida en el desastre, dejando la ciudad casi completamente cubierta. Las autoridades peruanas declararon el lugar zona de duelo nacional y prohibieron cualquier excavación por respeto a quienes fallecieron. Aún más asombroso es que algunas personas lograron refugiarse en un cementerio cercano sobre una pequeña loma. Se dice que el destino del pueblo fue anunciado años antes por un sacerdote que advirtió sobrevivir a la sombra de una montaña tan inestable. No hay forma de confirmarlo, pero sigue siendo parte de la leyenda local. Ahora, por extraño que suene, esta ciudad estadounidense yace en el fondo del lago Shasta, un embalse artificial, y lo importante aquí es cómo terminó allí. En su momento, la ciudad de Connet en California tenía 40 cantinas, decenas de tiendas, un hotel, un hospital, una escuela y una casa de ópera.
hoy descansa hasta unos 120 metros bajo la superficie del agua. Al principio, la ciudad de Canet era una comunidad minera. El pueblo empezó a llamar la atención en 1852, cuando se anunció que se había encontrado oro en la zona. Canet también estaba muy cerca del ferrocarril Southern Pacific, así que era un imán para empresarios, ferroviarios y los miles de mineros que trabajaban en las minas de los alrededores. En su apogeo, Canet llegó a tener una población de 10,000 personas. Al parecer, la ciudad creció demasiado y demasiado rápido, y su economía no lo soportó. En 1923, cerró para siempre la mina más grande de Canet, y eso fue justo la excusa que necesitaban los funcionarios. Las autoridades querían construir una presa en la región cercana, así que en 1935 comenzaron a trabajar en la presa Shasta. Cuando el lago Shasta empezó a llenarse de agua en 1940, el hotel y la cantina del antiguo pueblo aún existían, y los dejaron en pie. Hoy, todos sus restos se encuentran en la parte más profunda del lago Shasta. Y ahora, viene lo más loco. Durante una sequía reciente en California, partes del pueblo que había cubierto el agua del lago empezaron a salir a la luz. Tras casi un siglo bajo el agua, viejos puentes, viaductos del tren, túneles y los cimientos del pueblo empezaron a asomar desde el fondo lodoso del lago. ¡Uy! Por fin lo lograron. Después de 300 años de búsqueda, los arqueólogos encontraron la ubicación de la tierra perdida del Jaguar Blanco, la ciudad maya escondida en las selvas salvajes de México. Todo empezó en los 1500 con los mayas lacandones. Estos cuates eran unos sobrevivientes súper rudos que nunca se rindieron. Cuando su capital principal, Lacomtún, cayó ante los españoles en 1586, la mayoría habría dicho que se acabó todo, pero no los lacandones. No, ellos empacaron sus cosas, se adentraron más en la selva tropical y construyeron su último refugio, Zacbalán. Era una fortaleza escondida de templos de piedra, senderos retorcidos en la selva, y monos aulladores actuando como guardias ruidosos. Por más de 100 años, los lacandones lograron mantener vivas sus tradiciones ahí, lejos del control europeo. Luego, en 1695, la historia llegó de golpe. Un fraile español llamado Diego de Rivas se topó con Zacbalán. Y sí, eso fue básicamente el principio del fin. Poco después, los españoles tomaron el control. Para 1721, los mayas habían abandonado Zacbalán. La selva no perdió tiempo. Se tragó el lugar completo con raíces destrozando muros y enredaderas ahogando las plazas. La ciudad no solo desapareció, fue devorada viva. Durante los siguientes 300 años, Zacbalán se convirtió más en mito que en recuerdo. Un nombre que arqueólogos y exploradores susurraban, esperando encontrarlo algún día en secreto. Muchas expediciones intentaron rastrearlo, pero la selva es traicionera. Cada camino se ve idéntico. Los mapas se deshacen con la humedad, y ni el GPS puede atravesar el techo verde y espeso. Era como buscar una aguja en un pajar, excepto que el pajar estaba vivo, cubierto de espinas, y sí, lleno de jaguares que con gusto te convertirían en su almuerzo. Entonces, ¿cómo resolvieron el misterio los científicos? Una palabra, una carta del siglo XVII. La carta de Diego de Rivas describía todas las rutas, ríos y senderos que llevaban a Zacbalán. Mostraba con todo detalle el viaje de los soldados que caminaron 4 días hasta el río Lacomtún, después de salir de Zacbalán. Luego navegaron por 2 días y llegaron a la iglesia El Encuentro de Cristo. Dejaron sus canoas y continuaron a pie hasta el lago Petén Itzá, en Guatemala. Esto ya era bastante detallado, pero los científicos necesitaban ubicar el lugar exacto con sistemas de información geográfica. Tomaron en cuenta las capas de vegetación y cuánto cargaba cada persona, para mapear un rango aproximado donde debería estar Zacbalán. Metieron esta información al SIG y calcularon dónde debería estar la ciudad, y bingo, funcionó. Los arqueólogos viajaron por la selva y encontraron templos de piedra saliendo como dientes rotos de la tierra. También había algunas herramientas y cerámicas, y una iglesia española justo en medio de las ruinas. El descubrimiento no es solo sobre ruinas padrísimas, reescribe la historia. Por décadas, la gente asumió que los lacandones simplemente se dispersaron después de que cayó Lacomtún. Pero Zacbalán prueba que se reagruparon, pelearon
y preservaron su cultura por más de un siglo más. Es como descubrir el capítulo final de un libro que pensamos que terminó demasiado pronto. También hay ironía aquí. El fraile español que reveló Sacbalán ayudó a condenarlo. Pero su carta, siglos después, también ayudó a salvar su memoria. Hoy, las ruinas están dentro de una reserva de la biosfera, protegidas por la misma selva que alguna vez las escondió. Los turistas no pueden entrar así nomás. Es salvaje, enredada, viva. La ciudad respira de nuevo, pero en sus propios términos. Los científicos acaban de descubrir otra ciudad perdida enterrada bajo las espesas selvas de México. Había estado escondida ahí por 600 años. El lugar se llama Gengola y es enorme, como 360 hectáreas con más de 1.100 edificios, 4 kilómetros de muros defensivos, su propia red de caminos y un plan urbano súper organizado. Como estaba tan dentro de la selva, nunca te darías cuenta de lo gigante que era realmente, a menos que pasaras años caminando por ahí. Pero la tecnología moderna llegó al rescate, usando LIDAR, una especie de herramienta de escaneo láser. Los investigadores sobrevolaron el sitio, y en solo 2 horas, tenían un mapa completo en 3D de toda la ciudad. Gengola fue construida en algún momento entre 1350 y 1521, en tiempos precolombinos, y solía estar llena de vida. Era un centro importante para el pueblo zapoteca que había estado en la región desde como 600 antes de nuestra era. Las familias ahí vivían en casas con grandes patios centrales rodeados de cuartos, y cuando tenían nuevos miembros, solo agregaban más cuartos y extendían sus casas. Hasta usaban las montañas alrededor como muros naturales, y canalizaban el agua de la montaña para el drenaje. Muchos de sus edificios siguen en pie, lo cual es increíble considerando cuánto tiempo ha pasado. Para finales de los 1400, los zapotecas eran verdaderas potencias a lo largo de la costa del Pacífico. Hasta rechazaron a los aztecas, que constantemente intentaban expandirse. En Gengola, sobrevivieron un sitio brutal de 7 meses, pero aunque esconderse en las montañas los mantuvo seguros, no era perfecto. No tenían suficiente agua fresca ni tierras de cultivo para alimentar a todos. A solo 19 kilómetros, la ciudad más pequeña de Tehuantepec tenía lo que necesitaban. Así que los zapotecas se mudaron ahí justo antes de que llegaran los españoles en 1521. Lo que los científicos han visto hasta ahora es solo la superficie. Ese escaneo LIDAR reveló más de 1000 edificios, y los arqueólogos están planeando años de investigación para entenderlo todo. En lugar de excavar todo y arriesgar daños, usarán tecnología de escaneo avanzada para seguir estudiando la ciudad de manera segura. Bueno, ahora vamos a cruzar el mundo hasta Egipto, donde los arqueólogos se toparon con toda una ciudad perdida llamada Imet, escondida en el delta oriental del Nilo. El lugar estaba enterrado bajo capas de lodo, agua y tiempo, escondiéndose en un pantano que ha estado cambiando y moviéndose por miles de años. Los científicos primero lo notaron desde muy arriba, en pequeños grupos borrosos de cimientos de ladrillo de barro en imágenes satelitales. Las formas se veían temblorosas y fantasmales, pero demasiado ordenadas para ser naturales. Así que siguieron los patrones hasta el suelo. Empezaron a excavar, y esta ciudad empezó a volver a la vida. Encontraron casas-torre de varios pisos, básicamente mini rascacielos del mundo antiguo. Tenían múltiples pisos, cimientos gruesos, y podían aguantar peso serio. Ese tipo de vida vertical es súper rara en Egipto, especialmente fuera del delta del Nilo. Mostró que la gente en Imet no solo se extendía por el terreno, sino que construía hacia arriba, lo que significa que la ciudad estaba llena, cuidadosamente planeada, y mucho más urbana de lo que cualquiera pensó para esa época. Y no eran solo casas elegantes tampoco. Los arqueólogos también descubrieron un centro de procesamiento de granos con áreas de trabajo pavimentadas, corrales para animales y espacios organizados para la producción de alimentos. Claramente, esta era una ciudad con una economía real funcionando detrás. No muy lejos de ahí, vieron un camino ceremonial que alguna vez llevó a un templo para Wadjet, la deidad patrona de Imet. Pero después, otros edificios se plantaron sobre el camino, lo que muestra que el culto a Wadjet se desvaneció con el tiempo. Aún así, las ruinas sacaron unas reliquias increíbles, una figurilla funeraria pequeña de fayenza verde, y una estela mostrando a Harpócrates parado sobre cocodrilos y agarrando serpientes. Era la versión griega de Horus, deidad del silencio, los secretos y el hijo recién nacido. Y hasta había un sistro de bronce,
un instrumento musical egipcio antiguo decorado con cabezas gemelas de Hathor. Resulta que Imet estuvo activa desde alrededor del siglo IV antes de nuestra era en adelante, extendiéndose desde el período tardío de Egipto hasta la era romana. Su ubicación a lo largo de las rutas comerciales la convirtió en un imán para comerciantes y peregrinos visitando el templo de Wadjet. Así que no solo aguantaba, estaba prosperando, conectándose, comerciando y adaptándose con los tiempos. Y esto no es solo otra ruina polvorienta. Imet nos está dando una ventana a la vida cotidiana, la religión y la planificación urbana en el delta, de lo cual siempre hemos sabido mucho menos, comparado con las grandes pirámides y tumbas. Probablemente estés familiarizado con el dicho "la X marca el lugar". Proviene de las historias de piratas y relatos de aventuras, a menudo asociados con mapas del tesoro. Puede que estén pasados de moda hoy en día, pero eso no impide que innumerables cazadores de antigüedades busquen diariamente entre colinas y campos. Uno de esos entusiastas no tenía un mapa con una gran X, pero cuando su detector de metales sonó en un día soleado de abril de 2025, descubrió uno de los mayores tesoros de monedas enterradas que se han registrado. ¿De qué tipo de tesoro estamos hablando y qué lo hace único? El descubrimiento fue realizado por el aficionado rumano Marius Maniac, quien dice que solo quería una excusa para hacer algo de ejercicio y respirar aire fresco. Durante una de esas caminatas con su detector de metales, en un lugar a 48 kilómetros al suroeste de Bucarest, el aparato captó una señal. Al comenzar a cavar, encontró un puñado de monedas de plata justo debajo de la superficie. Aunque estaban oxidadas, parecían bien conservadas. La oxidación ocurre cuando el metal reacciona con el aire o la humedad, haciendo que cambie de color, se oscurezca o desarrolle una superficie costrosa. Tal como una manzana partida se oscurece al exponerse al aire si se deja afuera demasiado tiempo. La pila de monedas creció rápidamente. Pronto, quedó claro que todas estaban guardadas en un recipiente de cerámica. El conteo final fue de casi 1.500 denarios de plata, monedas romanas enterradas hace unos 1.700 años. Sin embargo, estos denarios datan de los reinados de los emperadores Nerón hasta Marco Aurelio, que cubren más de un siglo durante el periodo imperial romano, lo que significa que tienen casi 2.000 años de antigüedad. La presencia de monedas de varios emperadores sugiere que la riqueza se acumuló a lo largo de muchos años. El sistema monetario romano tenía varios tipos de monedas, por lo que encontrar solo denarios de plata en el escondite es un poco raro. Sería como enterrar $15,000 en efectivo, pero todo en billetes de $10. Podría significar que el dueño original era un comerciante. Quizás estaba escondiendo sus ganancias durante tiempos peligrosos. Tal vez el ahorro de toda la vida de alguien. Dependiendo del emperador y del periodo, el valor del denario fluctuaba bastante. Así que 1.500 denarios podrían haber sido un fondo cómodo para la jubilación o no ser para nada suficientes. En el siglo I, con un denario de plata podías comprarte 12 panes. Y si tenías 5, podías adquirir una ánfora llena de vino. Una ánfora era un gran recipiente de cerámica con 2 asas, utilizado para almacenar y transportar vino, aceite o grano, y parece ser el tipo de contenedor en el que este tesoro fue enterrado. Aunque las ánforas se fabricaban en muchas formas y tamaños diferentes, los romanos finalmente las estandarizaron como una unidad de medida, y una ánfora equivalía aproximadamente a 26 litros de líquido. El lugar donde se enterró el ánfora no fue alterado. Esto podría indicar que el tesoro pasó inadvertido todo este tiempo. Sin embargo, cuando se encontró, el ánfora ya estaba rota. Pero, ¿por qué estaría rota y qué podría significar eso? Aunque la causa exacta de la rotura aún no se ha explicado, los arqueólogos dicen que pudo haberse roto a propósito, como parte de un ritual de protección antes del entierro. En algunas culturas antiguas, los recipientes rituales se dañaban deliberadamente como un acto simbólico. Tal vez significa que el recipiente había cumplido su cometido, ya sea como ofrenda a los dioses o para evitar que alguien lo robara. Puedes llevarte mi plata, pero no te daré mi preciado jarro. Sin embargo, tales rituales no eran comunes en la cultura romana, por lo que es un misterio por ahora. Quizás se rompió porque el jarro contenía plata mientras estaba expuesto a 2 milenios de presión del suelo, ciclos de congelación y descongelación, crecimiento de raíces o a una rata topo ciega que pasaba por ahí. Aunque el ánfora y su plata están siendo preservadas y examinadas por expertos, su descubridor casi se quedó sin recompensa. Después de hallar el tesoro, tuvo que notificar a la policía para que pudieran asegurar el sitio. Sin embargo, estaba bajo presión porque, en Rumania, tiene 72 horas para informar sobre cualquier hallazgo histórico significativo.
Desafortunadamente para el señor Manguiac, se topó con un problema, ya que era un día festivo y las oficinas con las que tenía que ponerse en contacto estaban cerradas. Pasó los 2 días siguientes fotografiando cada moneda antes de poder presentar sus hallazgos a las autoridades. Si bien la cantidad exacta del premio que podría recibir el señor Manguiac no se conoce públicamente, la ley rumana por lo general otorga el 45% del valor tasado de un hallazgo al descubridor. No es un mal resultado para lo que comenzó como un paseo con un detector de metales. Mientras tanto, el sitio en sí ha sido declarado zona arqueológica y cualquier excavación futura se llevará a cabo bajo supervisión experta, lo que significa que esta historia podría tener una continuación algún día. Pero por ahora, centrémonos en lo que hace que los detectores de metales emitan un pitido y veamos si hay más tesoros ocultos por descubrir en todo el mundo. Hoy en día, la mayoría de los detectores de pasatiempo se basan en algo llamado tecnología de muy baja frecuencia. Cuando pasas el detector sobre el suelo, su bobina emite un campo magnético invisible. Si algo metálico está dentro de ese campo, por ejemplo, un clavo, un anillo de bodas desechado o plata romana antigua, envía de vuelta una señal. El aparato la capta y emite un pitido para informarte que hay algo ahí. Cuanto más fuerte sea la señal, es probable que el objeto esté más cerca o sea más grande. Básicamente, se utiliza la inducción electromagnética para hacer que el metal enterrado responda, como llamar en una cueva y escuchar el eco que regresa hacia ti. Dato curioso: los murciélagos usan un principio similar para detectar lo que hay en su entorno, pero con sonido. Se llama ecolocalización. Si gritas en una cueva y molestas a un murciélago, podría emitir chasquidos agudos que rebotan en los objetos y regresan como ecos, ayudándolo a localizar todo a su alrededor. No importa si es un diminuto insecto o un molesto humano en completa oscuridad. Los detectores de metales usan ondas magnéticas, los murciélagos usan chirridos y ecos. Bien, si todo esto te dio ganas de conseguir un detector, ¿cuáles son las ubicaciones más recomendadas? El señor Manguiac simplemente se fue a dar un paseo, pero para muchas personas es un pasatiempo gratificante que ayuda a la historia y además da buenos resultados económicos. Y no solo en Rumania, sino en todo el mundo. En el Reino Unido, regiones como Norfolk, Suffolk y Lincolnshire se han convertido en puntos neurálgicos donde los entusiastas han descubierto monedas romanas, reliquias vikingas y artefactos medievales. Durante la Edad de Hierro, enterrar objetos de valor era una práctica común. Algunos investigadores creen que se hacía como una forma de almacenar objetos valiosos. Otros piensan que era parte de un ritual. Pero de cualquier manera, muchos de esos tesoros podrían estar aún allí. Francia también tiene muchos tesoros escondidos bajo tierra, incluidos antiguos tesoros romanos y galos. En los Países Bajos, alguien recientemente desenterró un fragmento de una espada vikinga muy rara. Escocia no es una excepción y hallazgos como el tesoro de Peebles ofrecen ideas interesantes sobre la Edad de Bronce. Si no te gusta aventurarte solo, hay tours organizados de detección de metales disponibles en varios países que ofrecen acceso guiado a sitios de gran valor histórico. Eso es si planeas buscar reliquias perdidas, pero ¿qué pasa si quieres enterrar tu propio cofre del tesoro y ocultarlo de un detector de metales? ¿Cuán profundo debes cavar? La mayoría de los detectores para aficionados pueden encontrar un objeto grande a 1 metro de profundidad. ¿Cosas más pequeñas como monedas? Solo 15 a 30 centímetros. También debemos considerar que el suelo húmedo en realidad puede potenciar la detección. Ayuda a que las señales viajen mejor y hace que el metal enterrado sea más fácil de identificar. Por otro lado, los costosos detectores profesionales que emplean tecnología avanzada pueden localizar grandes objetivos metálicos a profundidades de hasta 30 metros, especialmente en un día lluvioso. Pero, a menos que entierres tu tesoro en un lugar estratégicamente importante, lo más probable es que permanezca sin descubrir. Eso sí, no olvides marcar el lugar en tu mapa con una X. Este inquietante descubrimiento en el lago Hurón posiblemente contenga los restos de toda una civilización. Suena a la Atlántida, ¿verdad? No tan así, pero si realmente existió una civilización antigua submarina aquí, debió haber sido bastante avanzada. Hace alrededor de 10.000 años, 2 astillas afiladas y vítreas se desprendieron de una herramienta de piedra y cayeron al suelo sin ser notadas. Permanecieron enterradas allí durante miles de años hasta 2013. Luego unos científicos sacaron un pequeño trozo de lodo del tamaño de una caja de leche del fondo del lago Hurón, a 30 metros bajo el agua.
Dentro del lodo encontraron 2 fragmentos hechos de obsidiana, un brillante vidrio volcánico negro que se forma cuando la lava se enfría rápidamente. Después de cuidadosas pruebas, se dieron cuenta de que estos fragmentos provenían del centro de Oregón, que está a bastante distancia, unos 4.000 kilómetros. Encontraron este sitio prehistórico de los Grandes Lagos en la cordillera alpena Amberley, una formación terrestre sumergida que alguna vez conectó lo que hoy son Michigan y Ontario. En aquel entonces era tierra seca. Los primeros humanos la usaron para construir trampas para animales como el caribú, a medida que la era del hielo se desvanecía y comenzaban a formarse los Grandes Lagos. La obsidiana era el material de alta tecnología de los tiempos antiguos. Es extremadamente afilada y perfecta para fabricar herramientas. Si observas las lascas, es evidente que fueron hechas por humanos. Puedes ver dónde las golpearon y los bordes emplumados que resultan de ser tallados con cuidado. Eso significa que las personas no solo fabricaban herramientas, sino que también tenían acceso a obsidiana que provenía de lugares muy lejanos. Esto probablemente era posible a través de una gran red de comercio que se extendía por todo el continente. Durante más de 100 años se ha especulado que podrían haber existido sociedades antiguas bajo los Grandes Lagos, pero nadie tenía pruebas. Por eso el trabajo en este sitio arqueológico sumergido es tan importante. Un equipo de investigadores lleva más de una década tratando de aprender más sobre las ruinas de 10.000 años de antigüedad y la civilización que las dejó atrás. El agua helada de Hurón actuó como una cápsula del tiempo que ayudó a preservar los restos durante miles de años. Hasta ahora, los investigadores han encontrado no solo herramientas de piedras únicas, sino también árboles antiguos con raíces aún intactas y turberas submarinas que han preservado semillas y hojas. Era como una versión de Pompeya de la Edad de Hielo, una escena congelada en el tiempo. Estos hallazgos también están ayudando a los científicos a crear nuevas tácticas y formas de hacer arqueología submarina. Hasta ahora han utilizado sonares, robots submarinos y buzos. Es bastante interesante que las herramientas que encontraron en la cesta alpena Amberley sean mucho más pequeñas que otras herramientas de la misma época halladas en las cercanías. Eso podría significar que un grupo diferente de personas vivió aquí y tenían su propio modo de vida. Incluso las turberas que encontraron, que tienen unos 9.500 años, guardan secretos. Están llenas de agujas de pino, semillas y hojas que podrían revelar cómo era el entorno en aquel entonces. Por lo general, este tipo de elementos se descomponen rápidamente en la tierra, pero el agua fría y dulce los preservó. El equipo de Michigan está trabajando con científicos en Cambridge, Inglaterra, para extraer ADN de los restos. Si funciona, finalmente se podría confirmar que animales vivieron allí. Tal vez incluso más. Aún quedan años de descubrimientos por delante en este sitio prehistórico de los Grandes Lagos. Otro reconocido sitio arqueológico sumergido en la ciudad de Pavlopetri. Los arqueólogos creen que es la ciudad sumergida más antigua que han encontrado y declarado oficialmente hasta ahora. Pavlopetri tiene unos 5.000 años de antigüedad. Eso significa que existía incluso antes que los legendarios héroes griegos de las historias de Homero. Los científicos lo detectaron por primera vez allá por 1904 y luego en su mayoría lo olvidaron hasta 1967, cuando Nicholas Fleming lo redescubrió como una ciudad de la Edad de Bronce que ahora se encuentra bajo unos 3 a 4 metros de agua. Un año después regresó con un equipo de científicos para estudiar las ruinas. Durante más de 6 semanas, utilizando solo cintas métricas y una cuadrícula básica, lograron cartografiar la ciudad. Descubrieron que cubría casi 300 metros por 150 metros y tenía al menos 15 edificios, patios, 5 calles, 2 tumbas y alrededor de 37 pequeñas tumbas de piedra. También encontraron indicios de que las ruinas continuaban en la cercana isla de Pavlopetri. Desenterraron algunas cerámicas asombrosas, cuchillas de obsidiana y sílex, e incluso una pequeña figura de bronce que podría datar de hasta el año 2800 a.C. Sin embargo, la mayoría de los edificios provienen del periodo comprendido entre 1650 y 1180 a.C., el periodo micénico.
Luego, los científicos dejaron el sitio en paz nuevamente hasta 2009, cuando un super equipo de investigadores lanzó un nuevo proyecto de 5 años para sumergirse realmente en la historia de Pavlo Petri. Esta vez contaban con herramientas de mapeo digital y mejor equipo de buceo, lo que les permitió explorar e incluso excavar bajo el agua. Descubrieron otros 9.000 metros cuadrados de edificios, incluyendo un gran salón y calles ocultas. Además, desenterraron más cerámica que mostraba que había personas viviendo en la ciudad desde aproximadamente 3000 a.C. hasta 1100 a.C. y que la ciudad una vez tuvo una población de 500 a 2000 personas. Nadie sabe con certeza cómo terminó bajo el agua, pero muchos científicos piensan que fue debido a un terremoto, tal vez alrededor del 1000 a.C. o incluso recién en el 375 después de Cristo. Por ser la ciudad submarina más antigua que se ha encontrado, algunas personas incluso creen que Pavlo Petri podría haber inspirado a la leyenda de la Atlántida. Otro candidato para el título de la Atlántida se encuentra cerca de Japón. En 1986, un buzo estaba explorando las aguas cerca de las islas Ryukyu cuando encontró una estructura gigante hecha de escalones perfectamente formados y bordes afilados. Estaba a 25 metros bajo el agua. Hoy en día el monumento Yonaguni es uno de los sitios submarinos más misteriosos del planeta. La estructura mide alrededor de 50 metros de largo y 20 metros de ancho. Parece una pirámide de piedra gigantesca con capas de plataformas y escalones apilados uno sobre otro. Nadie sabe realmente de dónde vino o quién la construyó. Algunos expertos piensan que el monumento podría tener más de 10.000 años de antigüedad, lo cual lo haría más antiguo que las pirámides de Egipto. Una teoría sugiere que podrían ser los últimos restos de una civilización perdida llamada Mu, una sociedad mítica del Pacífico similar a la Atlántida. Otros creen que una antigua cultura que vivió en Japón en el año 12.000 a.C., el pueblo Homon podría haberlo construido. Pero muchos científicos y geólogos son escépticos acerca de esta posible antigua civilización submarina, aunque Yonaguni tiene pasadizos estrechos, aperturas arqueadas y ángulos rectos que casi parecen bloques de una ciudad. Dicen que el sitio se asemeja mucho a formaciones rocosas naturales, como la calzada del gigante en Irlanda del Norte, por ejemplo. Todo el monumento sigue conectado a un gran trozo de roca madre, lo que significa que no fue construido pieza por pieza. Y la forma en que las capas de roca están apiladas probablemente tiene más que ver con los terremotos y el movimiento tectónico. Está ubicado en el muy activo Anillo de Fuego del Pacífico. Un geólogo marino regresaba continuamente allí y cada vez que lo hacía encontraba algo nuevo. Dice haber observado marcas de herramientas en las rocas, símbolos grabados en las caras de piedra e incluso formaciones rocosas con forma de animales. Cree que estas tallas apuntan a una cultura que provino de Asia continental. Él dijo que había identificado 10 estructuras diferentes frente a Yonaguni, incluyendo un castillo en ruinas, un arco triunfal, 5 templos e incluso un enorme estadio. Estos edificios parecen estar conectados por caminos y canales, y algunas partes están rodeadas por lo que podrían ser gigantescas murallas de piedra. El explorador cree que la ciudad tiene al menos 5000 años de antigüedad, basándose en estalactitas encontradas en cuevas submarinas cercanas, las cuales solo se habrían formado después de que las cuevas se inundaran. Sus seguidores dicen que nunca han visto un terremoto crear formas como estas, ni sobre ni bajo el agua, pero los escépticos culpan de todo a la erosión e insisten en que las corrientes submarinas y las criaturas marinas dejaron agujeros en la roca. Si quieres formarte tu propia opinión al respecto, el lugar está abierto para los visitantes y definitivamente es una experiencia de buceo súper divertida.